Buen día, jóvenes. El día de hoy en el curso de química vamos a desarrollar el tema de la tabla periódica. Cómo están organizados los elementos químicos. Cómo puedo determinar la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, teniendo en cuenta el periodo y grupo. La tabla periódica es una recopilación de todos los elementos químicos, los cuales están organizados de manera sistemática en función a su número atómico de forma creciente. La forma en la cual el hombre estuvo preocupado para poder organizar a estos elementos químicos a medida que se iban descubriendo, plantearon diferentes formas de agrupación. Una de ellas es Dobereiner, con sus famosas triadas. Él agrupaba los elementos químicos de 3 en 3 en función de su peso atómico, donde el peso atómico era equivalente a la semisuma de los otros dos. El ordenamiento del Newlands consistía en que agrupaba los elementos de 7 en 7. Este agrupamiento también le llaman ley de octavas. ¿Por qué razón? Porque esa forma de agrupación de 7 en 7, donde cada octavo elemento se repetía las propiedades del primero. Se asemejaba a las notas musicales. Newlands cometía el mismo error que Dobereiner. Organizaba a los elementos químicos en función de su peso atómico. El tornillo telúrico, planteado por el geólogo francés Alexandre Émile, ordenó a los elementos químicos en un espiral, pero también cometió el mismo error que Dobereiner y de Newlands. Ordenó los elementos químicos en función a su peso atómico. Y el maestro Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, él presentó la primera tabla periódica, la cual fue la base para desarrollar la tabla periódica actual. Organizó en ese entonces los 63 elementos conocidos, agrupó en 8 columnas u 8 grupos, dejando espacios vacíos. Él decía que en un futuro no muy lejano se iban a descubrir nuevos elementos químicos que van a ocupar esos espacios vacíos, porque iban a tener las propiedades similares a ese grupo. Ivanovich Mendeleev también cometió el mismo error de Dobereiner, de Newlands. Organizó los elementos químicos en función a su peso atómico. Y como tú puedes observar, no se puede diferenciar un elemento metálico de un elemento no metálico. Características de la tabla periódica actual. La tabla periódica actual es el diseño de Werner en base al principio o a la ley periódica demostrada por Henry Moseley. Los elementos químicos están organizados en función a su número atómico, de forma creciente. La ubicación o la posición de cada elemento químico en la tabla periódica lo determina el número atómico. El ordenamiento horizontal de los elementos químicos se le llama periodo, y ese grupo de elementos químicos tienen propiedades diferentes. El ordenamiento vertical de los elementos químicos se le llaman grupos y contienen propiedades similares. La tabla periódica también se puede clasificar por bloques, dependiendo dónde termina el tipo de subnivel de su distribución electrónica. Por ejemplo, si termina en subnivel S, le corresponde las dos columnas del lado izquierdo. Si termina la distribución electrónica en el subnivel D, le corresponde en el medio de la tabla las 10 siguientes columnas.
En este grupo le llaman elementos de transición. Si observamos, hay dos filas en la parte inferior. Son aquellos que terminan en el subnivel F, el grupo de los lantánidos y los actínidos. Pero los lantánidos y los actínidos están insertados entre el sexto periodo, el séptimo y el grupo número 3 o la tercera columna. En la actualidad, la tabla periódica, para referirse a los grupos en la tabla periódica, está en función al número de columna. Por lo tanto, si observamos, hay 18 columnas, por lo tanto hay 18 grupos. Todavía se sigue utilizando la forma de representación con el grupo A y el grupo B. Los del grupo A le llaman representativos y son aquellos que terminan en su nivel S o su nivel P. Y el grupo B terminan en su nivel D o F. Familias importantes que tenemos que tener en cuenta en el grupo A. La familia de los alcalinos que pertenecen al grupo 1A. En su distribución electrónica, todos los alcalinos terminan en su nivel S con un electrón. Los alcalinos térreos pertenecen al grupo 2A y terminan en S con 2 electrones. Y así sucesivamente. Los boroides o térreos 3A terminan en su nivel P con un electrón. Los carbonoides del grupo 4A terminan en su nivel P con 2 electrones. Los nitrogenoides del grupo 5A que terminan en su nivel P con 3 electrones. Los anfígenos o calcógenos del grupo 6A que terminan en su nivel P con 4 electrones. Luego siguen los halógenos que terminan en P con 5, luego los gases nobles o inertes o raros del grupo 8A que terminan en P con 6 electrones. ¿Cómo yo puedo ubicar un elemento en la tabla periódica? Primero debo realizar la distribución electrónica. Debo observar. El mayor nivel me va a indicar el periodo donde se encuentra el elemento químico. Para determinar el grupo, depende mucho el tipo de su nivel donde termina. Si termina en S o P, pertenece al grupo A, llamado representativos. Si termina en D o F, pertenece al grupo B. El número de grupo lo determina todos los electrones que se encuentran en el mayor nivel. Ejemplo número 2. Yo tengo un átomo con número atómico 30. Quiero determinar su periodo y grupo. Eso significa que contiene 30 electrones. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es la distribución electrónica. Yo desarrollé la distribución electrónica. Ahora quiero determinar el periodo y grupo. Para determinar el periodo y grupo, primero debo observar el mayor nivel. El mayor nivel es 4. Por lo tanto, el periodo es 4. Profesor, ¿y el grupo? Debo observar el tipo de subnivel. ¿Dónde termina la distribución? Termina en D. Por lo tanto, el grupo es B. Y el número de grupo lo determinan los electrones del mayor nivel. El periodo es 4, el grupo es B, y en el mayor nivel, que es 4, hay 2 electrones. Por lo tanto, es el grupo 2B. Pero yo tengo que tener en cuenta, solo con los elementos que terminan en D, o sea, los elementos de transición. Si el subnivel D está completo, no lo voy a tomar en cuenta. Pero si estuviera incompleto, sí. En este caso, el subnivel D está completo, por eso no lo he tomado en cuenta. Solo estoy asumiendo los electrones del mayor nivel, en este caso de 4S, que tiene 2 electrones.
¿Qué columna pertenece este elemento? Ah, pertenece a la columna número 12 según la representación actual. Grupo 12, columna número 12. Vamos al ejemplo número 3. Fíjate, yo tengo un elemento con 43 electrones, o sea que su número atómico es 43. Repito, como el átomo es neutro, tiene igual cantidad de electrones, son 43 electrones. He desarrollado la representación de kernel abreviada. Entonces voy a observar que el periodo es 5 porque es el mayor nivel. El grupo debe ser B. Observa, aquí el subnivel D está incompleto. Por lo tanto, tengo que considerarlo para el número de grupo. 2 más 5 son 7. Pertenece al grupo 7B. Listo. ¿Qué número de columna es? Profesor, es el número de columna 7. Tú dirás 5 más 2, 7. Vamos con el ejemplo 4. Vamos a despejar todas tus dudas en este caso. Yo tengo un átomo neutro cuyo número atómico es 35. Por lo tanto, como es un átomo neutro, el número atómico y la cantidad de electrones es el mismo valor. Realicé la distribución electrónica. Observa. El periodo es 4. ¿Okay? El grupo es A porque terminó en subnivel P. El número de grupo son los electrones que se encuentran en el mayor nivel. En el mayor nivel, que es 4, está el 4s con 2 electrones y el 4p con 5. El subnivel D está lleno, no lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, sería 7. Periodo 4, grupo 7A. Profesor, ¿y de dónde sale 17? Nosotros tenemos conocimiento que la tabla periódica se puede clasificar por bloques, ¿correcto? Aquellos que terminan en S, en P, en D o en F. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo observar? Voy a observar el último subnivel. El último subnivel de mi distribución electrónica es 4p5. El subnivel P está en el recuadro verde. Para llegar a P, primero tienes que completar S, luego D y recién llegas a P. Muy bien. Primero va a pasar por S, pero S debe estar lleno. Por lo tanto, S para estar lleno tiene 2 electrones. Luego sigue el bloque de la D. D debe tener 10. Y luego sigue el bloque de la P. P tiene 5, porque en mi distribución el subnivel P tiene 5 electrones. Voy a sumar la cantidad de electrones. 10 más 5 más 2 sería 17. Y es el número de grupo. Es la forma actual en la cual estamos determinando el grupo de un elemento químico. Ejemplo número 5. Te pide determina la cantidad de electrones contenidas en el anfígeno del cuarto periodo. Me dice que es un anfígeno. Por lo tanto, debe terminar en su nivel P con 4 electrones. Me dice también que pertenece al cuarto periodo. Entonces, debe terminar en 4p4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a completar desde 1s2 hasta 4p4 la distribución electrónica. Al realizar la distribución electrónica, voy a contabilizar los electrones que se ha repartido. Por lo tanto, me sale 34 electrones. Propiedades periódicas. La electronegatividad viene a ser la capacidad que tiene un átomo para poder atraer y ganar electrones. Para un mismo periodo, va a aumentar su valor numérico de izquierda a derecha.
Y para un mismo grupo, va a aumentar su valor numérico de abajo hacia arriba. Potencial de ionización es la energía mínima necesaria que se requiere para poder extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para un mismo periodo, va a aumentar su valor numérico de izquierda a derecha. Y para un mismo grupo, va a aumentar su valor de abajo hacia arriba. Tercera propiedad periódica. Afinidad electrónica. Es la capacidad que tiene un átomo, pero en estado gaseoso, de aceptar electrones en su mayor nivel. Para esto puede emitir o absorber energía. La dirección o el aumento, ¿cómo incrementa su valor numérico para un mismo periodo de izquierda a derecha y para un grupo de abajo hacia arriba? El radio atómico viene a ser una distancia promedio. ¿Por qué razón? Porque no se conoce con precisión los límites de la nube electrónica. Por tal motivo, ¿qué se hace? Se saca un promedio aritmético, ¿no?, entre la distancia nuclear de dos átomos que pertenecen al mismo elemento químico. Vamos a tener en cuenta lo siguiente respecto al radio atómico. Una nota aquí. Fíjate, yo tengo un catión, un átomo neutro y un anión. Los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Bien, tengo la misma especie química, ¿no?, el mismo elemento químico. Este catión tiene 8 protones y tiene 5 electrones. Recuerda, tenía 8, pierdo 3, me quedan 5. El átomo neutro tiene igual cantidad de protones y electrones. El anión tiene 8 protones y tenía 8 electrones, ha ganado 3, tiene 11 electrones. ¿Cuál es el orden de estas especies químicas en función a su radio atómico? Si observas la relación entre protones y electrones, en los cationes existe mayor cantidad de protones. Por eso las fuerzas o la intensidad que existe entre las partículas de carga positiva y carga negativa es mayor. El radio del átomo, en este caso de un catión, va a disminuir debido a que existe mayor fuerza de interacción de los protones respecto de los electrones. Caso contrario ocurre en los aniones. ¿Por qué razón? Porque existe exceso de electrones. Yo tengo 8 protones y tengo 11 electrones. Como existe exceso de electrones y a eso debemos adicionar que entre las mismas cargas de los electrones se repelen, entonces la distancia del radio iónico, en este caso, va a ser mayor. Por lo tanto, si hablamos de los radios, el radio del catión es menor que el radio del átomo neutro. Y a su vez, este es menor que el radio del anión. Muy bien. Vamos con las preguntas de la CEPRE San Marcos. ¿Ok? Vamos a resolver las preguntas de la CEPRE San Marcos. Primera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué nos indica? La tabla periódica moderna explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los elementos químicos, tomando como base su estructura atómica. La tabla presenta 7 periodos y 18 grupos. Con respecto al enunciado, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. La primera.
te dice, Moseley ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Ojo, y hemos visto en las características de la tabla periódica que Henry Moseley es el que determina la ley periódica. Está asociado porque él de forma experimental demuestra la ley periódica, que los elementos están en función de su número atómico. Por lo tanto, la primera sería verdadera. La segunda pregunta, ¿qué te dice? ¿Los elementos de un periodo presentan propiedades químicas similares? Los elementos de un mismo periodo. ¿Cómo es un ordenamiento de un mismo periodo? Los ordenamientos serían horizontales, ¿cierto? Si acá yo tengo un elemento X, Y, R, Z, esta agrupación horizontal son periodos y tienen propiedades diferentes. Por lo tanto, pero en el problema me dice respecto a las propiedades químicas. Estos elementos químicos tienen diferente número atómico. Ojo, diferente número atómico. Por lo tanto, deben tener diferentes propiedades químicas. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta sería falso porque me dice que poseen o presentan propiedades químicas similares y no presentan propiedades químicas similares, presentan propiedades químicas diferentes. ¿No? Diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente número atómico. 3. ¿Qué nos dice? Los elementos representativos se encuentran en los bloques de la S y la P. Los elementos representativos, son del grupo A y aquellos que terminan en S y P. Y esto es verdadero. La respuesta sería la B. ¿Ya? La respuesta sería la B. Vamos al siguiente ejemplito. A ver, problema número 2. Me está dando el magnesio, el aluminio y el zinc. ¿Okay? Cada uno de ellos voy a hacer la distribución electrónica. Acá es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Porque tengo 2 electrones para distribuir. Del otro tendría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hasta aquí son 13, 2, 10, 12, acá sería 1. Y el último, voy a utilizar kernel, helio, neón, argón, criptón. Criptón es 36, pasa, ¿cierto? Entonces voy a colocar argón. ¿Cuánto sería? Argón 18. Muy bien. Helio, neón, argón es el tercer gas. Después del número 3 viene el 4. O sea, mi cuarto dedo. Sí, soy peruano, soy del Perú. 4, 4, 3. Son 30 electrones. 18, 20, 30. Ya no necesito el subnivel principal P. Lo borro. Muy bien. En la primera proposición te dice, ¿el magnesio pertenece al bloque S? Sí. Termina en S. Verdadero. El aluminio es un elemento representativo. Hemos comentado, para que sea representativo debe pertenecer al grupo A. Y todos los representativos terminan en S y P. Verdadero, porque termina en su nivel P. El zinc es un metal de transición interna. A ver, voy a determinar el periodo y grupo en este caso. Periodo sería 4, grupo sería B, número de grupo en este caso sería 2. ¿Ok? Bien, todos el bloque D o aquellos elementos que terminan en su nivel D son elementos de transición. Los de transición interna son aquellos elementos que terminan en su nivel F. En este caso,
terminó en D. El zinc es un elemento de transición. Ojo, ¿por qué razón terminó en subnivel D? Si la distribución hubiera terminado en subnivel F, hubiera sido un elemento de transición interna. Por lo tanto, esto es falso. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que el zinc es un elemento de transición interna. Falso. Recuerda que los elementos de transición están entre aquellos elementos metálicos y los no metales, ¿no? Bien. Problema número 3. En este caso, la respuesta en el problema 2 tenía verdadero, verdadero, falso. La respuesta sería B. Aquí la respuesta sería B. Vamos al siguiente problema. ¿Qué te dice en el problema número 3? El cloruro de sodio es usado comúnmente como aditivo alimentario. Además se usa en la industria textil para fijar el color del teñido de la tela. Respecto a sus átomos que lo forman, mencione la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Bien. El sodio. Voy a realizar su distribución electrónica. Son 11 electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Muy bien. ¿Cuál es su periodo? El periodo es el mayor nivel. 3. ¿Cuál es su grupo? El grupo son los electrones que se encuentran en el mayor nivel y depende también del tipo de subnivel. Terminó en S, es el grupo A. Muy bien. Ahora, número de grupo A es 1. 1A. En la actualidad, recuerda que hoy en día los grupos de la tabla periódica tienen una numeración, son 18 grupos. Vamos a determinar, a ver, fíjate, terminó en S1, ¿ok? Por lo tanto, el número de grupo es el 1. ¿Me dejo entender? Ya. Vamos con el cloro. Fíjate, voy a hacer la distribución. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Ven? Ya. Voy a determinar, en este caso, voy a determinar el periodo y grupo. El periodo viene a ser 3. El grupo viene a ser A, porque terminó en su nivel P. El número de grupo sería 7. Si quiero hacer la representación actual, la moderna del grupo, ¿qué debo hacer? A ver, lo primero, recuerda, en la tabla periódica, dependiendo del tipo de subnivel, ¿ok? Acá está la S, perdón, la F, acá termina en S, aquí D y aquí P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde ha terminado? Ha terminado en P5. En subnivel P con 5 electrones. El bloque de las P está aquí. Para llegar al bloque de las P, si yo hago la lectura de izquierda a derecha, primero debo pasar por S, ¿no? Y luego debo pasar por D. S a lo mucho tiene 2 electrones y D tiene 10. Voy a sumar la cantidad de electrones y me va a indicar la columna que pertenece, por lo tanto el grupo que pertenece. En este caso sería el grupo 17. Es la familia de los halógenos. Vamos a responder el problema 3. Dice, el sodio está ubicado en el tercer periodo, es correcto, y pertenece al grupo 1A, sí. El número de grupo es 1, sí. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. La segunda proposición, ¿qué te dice? El cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué vienen a ser los electrones de valencia? Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el mayor nivel.
En este caso, para el cloro, tiene 2 y 5, 7 electrones en el mayor nivel. Por lo tanto, los electrones de valencia sería 7. Bien, te dice, ¿el cloro tiene 7 electrones de valencia? Correcto. ¿Y pertenece al grupo 7A? Sí. Pero te está poniendo el número de grupo 7. Y eso es falso. Esto es falso. Porque el número de grupo es el número 17. No es el 7. Por eso es falso. Ambos, o sea, se refiere tanto al sodio como al cloro, pertenecen al bloque S de la tabla periódica. Falso. El sodio pertenece al bloque S porque termina en su nivel sharp, S. Pero el cloro pertenece al bloque P, al bloque de su nivel principal. Por lo tanto, la tercera proposición sería falso. Entonces, tenemos verdadero, falso y falso. Y la pregunta 3, ¿qué te dice? Seleccione la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Bien, ¿cuál es correcta? Solo la 1. Entonces la respuesta es A. Bien. Vamos ahora al siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio. Problema número 4. El selenio es un micronutriente y un buen antioxidante. Se encuentra en los cereales, el pescado y las lentejas. Con respecto a este elemento, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Voy a determinar el periodo y grupo. Voy a utilizar kernel. En este caso sería argón 18, helio, neón, argón. Después del 3 sigue el número 4. 20, 30, 34. He distribuido los 34 electrones. El periodo viene a ser el mayor nivel. El grupo termina en su nivel P, por lo tanto el grupo A. Número de grupo, electrones del mayor nivel. 4 más 2 es 6. Número de grupo. Profesor, para yo determinar el número de grupo terminó en P4, ¿correcto? Primero debo llenar la S y luego la D. Sumo. ¿Cuánto será? 10, 12 y 4 será 16. Bien, ese es el número de grupo. Vamos a responder las proposiciones. Entonces, ¿qué te dice? Pertenece al cuarto periodo, la primera proposición. ¿Pertenece al cuarto periodo? Sí, pertenece al cuarto periodo. Grupo 6A, sí. Número de grupo 6, no, por eso es falso. El número de grupo que es, viene a ser 16, no 6. Siguiente proposición. La notación de Lewis. La representación de Lewis o notación de Lewis es cuando tú representas los electrones de valencia del elemento, del átomo del elemento, alrededor mediante símbolos. En este caso, ¿cuántos electrones de valencia? Electrones del mayor nivel. 2 más 4, 6. Por lo tanto, si yo quiero hacer la representación de Lewis, puedo ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debo tener 6 electrones de valencia. Profesor, ¿de dónde se ha determinado los electrones de valencia el mayor nivel? ¿Okay? Bien. Por lo tanto, en la proposición 2 sería 2, 3, 4, 5, 6 sería verdadero. ¿Por qué? Porque tiene 6 puntos que representan a los electrones de valencia. Pregunta 3. 1, 2 y 3. El selenio tiene el número atómico 34 y el azufre tiene el número atómico 16. ¿Sí? Bien. Dice, poseen propiedades químicas similares. Voy a determinar para el periodo y grupo del azufre. Para yo poder determinar si tiene propiedades
químicas similares. Las propiedades químicas lo determina el mismo grupo. Vamos a ver. Entonces yo hago la distribución del azufre y tengo acá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P ¿cuánto? Acá van 10, 12, 16. ¿Qué grupo pertenece? Grupo 6A. Tanto el selenio como el azufre pertenecen al mismo grupo, o sea, están en la misma columna, por lo tanto tienen propiedades similares, y esto es verdadero. En el problema número 4, la respuesta sería, a ver, la primera proposición es falso, falso, verdadero, 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 la respuesta sería la E, ¿no? La respuesta sería la E. Vamos al ejemplo 5. Tengo el arsénico y me pide el periodo y grupo. Número atómico del arsénico es 33. Entonces hago la distribución electrónica. ¿Qué gas noble se acerca? Ah, ok. Esto es el argón 18. Argón 18. Helio, neón, argón. Argón tiene la posición número 3. Después del número 3 sigue el número 4, profesor. O sea, significa el cuarto dedo. Sí, soy peruano, soy del Perú. Soy del Perú. 4 a los costados, 3 en el medio. Voy a distribuir los electrones. ¿Ok? 18, 20, hasta aquí van 30. 18, 20 y 30 electrones. Para 33 faltaría 3. Bien. Ahora, periodo. Profesor, el periodo viene a ser el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? El mayor nivel es el número 4. Por lo tanto, el periodo es 4. Mayor nivel. Grupo A o B, ¿dónde termina el subnivel P? Por lo tanto, el grupo es A. Número de grupo, electrones del mayor nivel. 3 más 2, 5. Vamos con la representación actual. Fíjate, ¿dónde terminó? Terminó en P con 3 electrones. Primero, ojo, antes de llegar al bloque de la P, debió pasar por la S y luego por la D. Aquí van 2 y acá van 10. Vas a sumar y por lo tanto es 15. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería aquí. Bien, ¿qué te dice? Periodo 4, 15, periodo 4, grupo 5A, 15. O sea, la respuesta es la D. ¿No? Periodo 4, grupo 5A o grupo 15. Y esa sería la respuesta. Vamos al problema número 6. ¿Qué te dice el problema 6? El problema 6 me pide, determinar el periodo y grupo. ¿Ok? Me está dando la información del juego de números cuánticos del último electrón de un elemento, ¿ok? En este caso el manganeso, y quiero determinar su periodo y grupo. Entonces, recuerda, el primer número cuántico, el segundo, el tercer número cuántico y el cuarto número cuántico. El nivel es 3. El tipo de subnivel es D, porque le vale 2. D tiene 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. El menos 1, el menos 2, el más 1 y el más 2. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué orbital se encuentra? En el orbital más 2. ¿Cómo se encuentra la flechita? Ah, el spin debe estar hacia arriba porque el signo es positivo. Primero voy a llenar de izquierda a derecha. Listo. Voy a contabilizar 5. Eso significa que termina en 3 de 5. ¿Ok? Recuerda, nivel es 3. Segundo número cuántico, si vale 2, sería la letra D. D, que es el subnivel difuso, tiene 5 orbitales. ¿Dónde se encuentra el último electrón? En el orbital más 2. ¿Cómo se encuentra? Flechita hacia arriba por el signo, ¿no? El spin hacia arriba. Entonces, voy a completar. Aquí, si yo completo, será, 1S2, vamos aquí, 1S2, 2S2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Listo, ahí debe terminar. Bien, ¿cuál es su periodo? Profesor, el periodo es el mayor nivel, es 4. Grupo A o B, grupo B. Número de grupo. El número de grupo son los electrones del mayor nivel, ¿sí? Son los electrones del mayor nivel, pero siempre y cuando debemos observar, si D está incompleto, lo tengo que sumar. 5 más 2 sería 7. Número de grupo. Recuerda, terminan de 5. Primero debe llenar el bloque de la S. Por lo tanto, el número de grupo sería 7. Bien. La respuesta en el problema número 6 será periodo 4, grupo 7B. Respuesta es C. ¿No? Periodo 4, grupo 7B, número de grupo 7. Muy bien. En la pregunta 7 me están dando ciertos enunciados que debo relacionar con las propiedades periódicas de los elementos químicos en la tabla periódica. La energía para convertir un átomo en catión. ¿Qué significa catión? Significa que va a perder electrones. Si yo tengo un átomo y va a perder electrones, se convierte en un catión. Eso significa que le voy a agregar la energía. Este enunciado está relacionado con el potencial de ionización o también la energía de ionización. Siguiente enunciado. Capacidad de atraer electrones entre sí. Esto es la electronegatividad. Siguiente enunciado. Energía para convertir un átomo en un anión. ¿Qué significa un anión? Significa que el átomo, cuando estaba neutro, ha ganado un electrón. Está aceptando un electrón. Si está aceptando un electrón, está asociado con la afinidad electrónica, porque es la capacidad que tiene un átomo en estado gaseoso para aceptar electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede absorber o puede emitir energía. Y finalmente, distancia media entre dos núcleos atómicos. Esto está asociado con el radio atómico. Bien. Problema número 8. Está hablando del agua dura, que se caracteriza por contener una concentración relativa grande de calcio y magnesio iónico. ¿No? Bien. Me ha dado como datos los números atómicos del calcio, el magnesio y el cloro. Vamos con las proposiciones. Bien. ¿Qué es lo que hice? Para el calcio realicé la distribución electrónica, determiné el periodo y grupo. Apliqué el método Kernel, no extendido, Kernel. Para el magnesio, de la misma forma, determiné el periodo y el grupo. Para el cloro, de la misma forma. Bien. Cuando tengo esta información, lo voy a representar en un esquemita, con una tablita. Tengo que tener en cuenta lo siguiente. El radio atómico para un mismo grupo va a aumentar de arriba hacia abajo. Y para un mismo periodo va a aumentar de derecha hacia izquierda. Ojo, sus valores están aumentando en ese sentido. Me dice, la primera proposición. El calcio posee mayor radio atómico que el magnesio. O sea, voy a relacionar el calcio y el magnesio. Aquí está el calcio y aquí está el magnesio. ¿Ok? Están en el mismo grupo. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Si el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo para un mismo grupo, entonces el calcio tiene mayor radio. ¿Ok? El calcio tiene mayor radio respecto del magnesio. En la segunda proposición, ¿qué te dice? El radio del magnesio más 2. Ya hemos visto
Él es un catión y él es un átomo neutro. El radio del catión es menor que el radio del átomo neutro. Y lo hemos visto en lo que es nota 1. Bien. Entonces, la tercera proposición, ¿qué te dice? El magnesio posee mayor energía de ionización. Está asociando el magnesio con el cloro. Bien. Como está asociando el magnesio con el cloro, voy a hacer lo siguiente. Dice, la energía de ionización. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha para un mismo periodo. ¿Ok? Va a aumentar de izquierda a derecha la energía de ionización, afinidad electrónica y potencial de ionización. Eso significa que el cloro tiene mayor valor de la energía de ionización. Bien, vamos a responder, ¿verdad? De nuevo, el calcio posee mayor radio atómico que el magnesio, verdadero. Ahí lo tienes, verdadero. El radio del magnesio, del catión magnesio, es menor que el radio del magnesio neutro, verdadero. Es menor. El magnesio posee mayor energía de ionización que el cloro, falso. Quien tiene mayor energía de ionización es el cloro, no el magnesio. Por lo tanto, ¿qué te pide acá? A ver, seleccione la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Sería la 1 y la 2, o sea, respuesta la B. Vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo o el ejercicio número 9. Fíjate, te ha dado un esquema. ¿Sí? Ya. En la primera proposición te dice, el azufre posee mayor radio atómico que el sodio. Aquí está el azufre y acá está el sodio. Como no existe una relación directa, yo le voy a poner una X. Entonces yo puedo afirmar respecto al radio atómico. Recuerda que el radio atómico para un mismo grupo aumenta en este sentido. Ojo, aquí aumenta. ¿Ok? Y para un mismo periodo aumenta en este sentido el radio atómico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate. Quiero saber la relación entre el azufre y el sodio. Aquí está el azufre y aquí está aquí está el sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? El azufre es menor o contiene menor radio que el elemento X, he puesto acá. Y como el elemento X y el sodio están en el mismo periodo, el sodio tiene mayor radio atómico respecto al elemento X. Por lo tanto, el azufre tiene menor radio. Entonces, el radio del azufre es menor que el radio del sodio. ¿Ya? El segundo, en la alternativa E, se dice con respecto a los radios secund. Me está dando la alternativa, vamos a afirmar si es correcta o es incorrecta, vamos a sustentar. Yo tengo el hierro. El hierro pertenece al grupo 8B, ¿ok? Pertenece al grupo 8B según el gráfico. Su número atómico es 26. Bien. Fíjate, el hierro tiene 26 protones. ¿Cuántos electrones tiene el átomo neutro? 26. Si fuera un catión divalente, tiene 26 protones y electrones tiene 24. Si fuera un catión trivalente sería 26 y tiene 23 electrones.
¿Ok? Bien. Quiero que observes este gráfico, estos dos principalmente. Si yo tengo, en un ejemplo, yo tengo 6 protones, ¿ok? Y acá tengo 3 electrones y acá tengo 4 electrones. ¿Qué está ocurriendo? Está variando la cantidad de electrones, de protones no está variando, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle aquí caso 1 y aquí caso 2. ¿Okay? Bien, cuando la cantidad de protones es constante y está cambiando la cantidad de electrones o está variando la cantidad de electrones, ¿qué sucede con el radio atómico? Va a variar. ¿Qué significa esto? Significa que como hay menor cantidad de electrones, la fuerza de interacción entre la carga positiva y la carga negativa va a traer como consecuencia que este radio disminuya en comparación con el caso 2. Fíjate. Eso significa entonces, para el problema, eso significa que aquel que tenga menor cantidad de electrones y cuando tiene la misma cantidad de protones, entonces va a tener menor radio. ¿Ok? Repito, el ion que tenga menor cantidad de electrones va a tener menor radio. Por lo tanto, esta alternativa es correcta. Esa sería la respuesta. En el problema número 10 me dice lo siguiente. Cierto elemento químico está formado por 4 isótopos. ¿Ok? Los isótopos son aquellas especies químicas que pertenecen al mismo elemento y tienen igual número atómico. Muy bien. Dice que de estos 4 isótopos, el más pesado, voy a asumir que el isótopo E con número de masa 1 es el más pesado. Muy bien. Dice, posee 36 nucleones. Los nucleones son el número de masa O representado por la letra A. Y 20 neutrones. 20 neutrones. Te pide seleccione el nombre de la familia a la cual pertenece. Para poder determinar la familia necesito determinar primero cuál es el valor del número atómico. Luego tengo que identificar el periodo y el grupo para poder determinar la familia. Entonces voy a encontrar el número atómico. La suma de los de abajo vale lo de arriba. Por lo tanto, Z vale 16. Pero es un átomo neutro, por lo tanto Z es igual a electrones y esto vale 16. Este átomo neutro tiene 16 electrones. Voy a hacer la distribución. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Muy bien. A ver, me excedí, creo, ¿no? Son 16 electrones que debo distribuir. 2, 4, 10, 12. Y acá debe ir 12 y 4 sería 16. Muy bien. Periodo es 3. Grupo A o B. A es grupo A porque termina en P. Número de grupo 4 más 2, 6. Si yo quiero la representación moderna, ¿qué sería? Profesor, termina en P4, ¿correcto? Primero ha debido llenar S2, luego D10. ¿Cuánto suma todo? 16. La familia 6A es la familia de los anfígenos. Y esa sería la respuesta. La respuesta sería la B. Muy bien, jóvenes. Son las 10 preguntas de tu libro de la serie. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.